Nuestra siguiente ponente es la doctora Patricia León Mejía, del Departamento de Biología Molecular de Plantas, quien nos presentará y nos hablará sobre la regulación del factor transcripcional ABI4 y su impacto en las respuestas a azúcares y ABA en plantas. Adelante, Pati, gracias. Hola, Viviana, gracias y gracias a todos por estar aquí. Espero que ya se vea mi presentación y voy a compartir, a ponerla en presentación. Y bueno, pues ahora vamos a dar un vuelco de lo que hemos estado oyendo y vamos a empezar con aspectos de plantas. Hoy les voy a presentar un trabajo que tiene que ver con la regulación de un factor transcripcional y ahorita les voy a explicar más detalladamente de qué se trata. Y como probablemente la mayor parte de ustedes ya saben, porque me han oído muchas veces, nuestro grupo está interesado principalmente en entender a un organelo que es característico de las plantas, que son los plástidos. Estos plástidos tienen la capacidad de un proceso de diferenciación para producir diferentes tipos de plástidos que llevan a cabo funciones esenciales en las plantas y que también son de alto interés para nosotros, porque a partir de estos organelos se proporciona la mayor cantidad de esqueletos carbonados que son parte de todos nosotros. A lo largo de los años en nuestro grupo hemos tratado de entender tanto el proceso de diferenciación de los plástidos como su funcionalidad. Y inicialmente nuestro abordaje se basó en el aislamiento y caracterización de mutantes que afectaran estos procesos. Y a lo largo de los años, la caracterización y el entendimiento de estas proteínas nos han permitido entender varios aspectos interesantes entre el desarrollo de los diferentes plástidos, de su funcionamiento, así como de eventos que son esenciales para este proceso de diferenciación. Y solamente les quiero recordar los aspectos que hemos continuado trabajando durante estos 2 años que corresponden a esta presentación, y hemos estado muy interesados en el proceso de señalización retrógrada de los plástidos, es decir, esta comunicación del plástido hacia el núcleo y que afecta la expresión nuclear y que es esencial para regular diferentes aspectos del desarrollo y funcionalidad de los plástidos, pero también en particular para nosotros ha sido de gran interés el poder descubrir y aportar evidencias importantes que este diálogo entre el plástido y el núcleo es capaz de modular el desarrollo de las hojas, el desarrollo de los meristemos, tanto el meristemo apical, el meristemo de la raíz y el meristemo floral. Aquí en estas transparencias al principio ven las personas que estuvieron participando en estos proyectos en mi grupo en este último periodo. Adicionalmente a esto, también hemos continuado con entender una vía muy importante de funcionalidad en los plástidos, que es la vía del metileritrol fosfato, que tiene como a su cargo la producción de 2 esqueletos que son utilizados para la síntesis de isoprenoides plastíricos. Estos isoprenoides constituyen una diversidad enorme de compuestos que son esenciales y centrales para las plantas, pero también son de alto interés y potencial biotecnológico y de salud para los humanos. Y aquí les pongo algunos de los proyectos específicos y también las personas que han estado participando en ellos. Finalmente, un aspecto del cual yo no les he hablado ya por varios años es la capacidad de percibir azúcares por las plantas. Y en este sentido, pues resulta de importancia el hecho de que obviamente los plástidos son el sitio donde se producen los carbohidratos en las plantas, pero la planta tiene esta dualidad de la síntesis de carbohidratos y también del tener que realocarlos
y utilizarlos en otras plantas, en otras partes de la planta que no son fotosintéticas. Por lo tanto, la percepción de cuánto azúcar está produciendo la planta es central y esencial para el desarrollo de esta. Ahora bien, los azúcares en las plantas, al igual que en todos los organismos vivos, además de ser las fuentes de energía y estructurales para pues todas las células, también son moléculas señales de gran importancia. Y estas moléculas señales son capaces de modular prácticamente todos los procesos en los organismos vivos. Y esto no es la excepción de las plantas, donde los azúcares o los niveles de azúcares tienen que ser percibidos y posteriormente debe de haber una respuesta acorde, afectando todos y cada uno de los procesos que llevan a cabo las plantas. Desde hace mucho tiempo, en nuestro grupo hemos estado interesados en tratar de entender la vía de señalización, es decir, cómo es posible que las plantas puedan percibir los niveles cambiantes de azúcares y la manera de cómo responden. Y obviamente todos los factores que están involucrados en este proceso. Actualmente sabemos, por el trabajo de muchísimos grupos, que la percepción de azúcares es un proceso complejo donde intervienen diversas vías. Actualmente se reconocen 3 cinasas muy importantes para la percepción de azúcares en las plantas, pero que también están altamente conservados en otros organismos. Y esta es la cinasa lexocinasa, TOR, otra cinasa, y las cinasas relacionadas a SNF1 o a MPK en el caso de los animales. Obviamente todas estas cinasas participan con una vía de señalización muy particular que finalmente termina en afectar a factores transcripcionales capaces de modular la transcripción genética y de esta manera promover o reprimir diferentes aspectos del desarrollo en plantas. Nosotros, desde hace tiempo, tratando de entender estas vías y cuando aún sabíamos muy poco, aislamos varias mutantes que eran incapaces de percibir adecuadamente los niveles de azúcares y que, a diferencia de una planta silvestre que en presencia de altas concentraciones de azúcares detiene su desarrollo y básicamente se queda sin ser fotosintético, sin que sus cloroplastos se diferencien de una manera adecuada, teníamos plantas que aún en esas condiciones continuaban, enverdecían y seguían creciendo. Y a estas mutantes les llamamos como gene de insensibles a glucosa o glucose insensitive. Hoy les voy a platicar de una de estas mutantes que hemos estado trabajando a lo largo de mucho tiempo ya, y esta es la mutante GIN6, que nosotros pudimos demostrar afectaba un factor transcripcional que se llama ABI4. ABI4 ya había sido aislado anteriormente a nosotros e identificado como un factor transcripcional que percibía o que participaba en la percepción de una hormona que es la hormona ácido abscísico y que tiene que ver con respuestas a estrés. De manera interesante, ABI4 demostramos que también era central y muy importante para la percepción de azúcares, por lo menos en estadios muy tempranos, postgerminativos, es decir, cuando la planta está estableciéndose y haciéndose de ser heterótrofa a pasar a un estado autotrófico debido a la fotosíntesis. ABI4 pertenece a una familia de factores transcripcionales muy amplia en plantas que se llama la familia Petala2 y como su nombre lo indica, toda esta familia depende de este dominio a Petala2 que es el sitio de unión ADN-A. ABI4 en adición tiene una serie de dominios que están conservados en la evolución desde plantas muy ancestrales hasta las plantas vasculares. Ahora bien,
ABI4 a lo largo de los últimos años ha cobrado una relevancia porque se ha demostrado que no solamente tiene que ver con la percepción de ácido abscísico y azúcar, que fueron los dos aspectos inicialmente identificados. Sin embargo, ahora ABI4 se le relaciona con una gran cantidad de respuestas en plantas, como el desarrollo de raíces laterales, la floración, el establecimiento de semilla, señalizaciones por nitrógeno, respuesta a patógenos, división celular y señalización retrógrada de mitocondria hacia el núcleo. Entonces, nosotros hemos estado interesados en tratar de entender más de este factor transcripcional, es decir, quién lo regula, cómo se expresa, cuándo se expresa. Y de esta manera, nosotros y otros grupos internacionales pudimos demostrar que ABI4 tiene una función dual, funciona tanto como activador como represor, y es capaz de activar o reprimir una serie de genes diferentes. Y la forma en cómo lo hace es un poquito diferente. Actúa como represor cuando compite por sitios que también se unen otros activadores y los desplaza. Y en esta forma actúa como represor. Y bueno, actúa como activador uniéndose a un elemento que está bien caracterizado, que se llama el elemento CE o algunos elementos parecidos. Ahora bien, en los últimos años, con estudios masivos, se ha descubierto que ABI4 regula una multitud de genes muy importantes para la interconexión o las señalizaciones con hormonas. Y por eso tal vez resulta que ABI4 tiene este papel central y modular de regular muchos de los aspectos que yo les comenté hace unas transparencias. Y que tiene que ver con enzimas como la enzima de etileno, gibberelinas, ácido jasmónico, auxinas y citocininas, y desde luego ABA, que yo ya les había comentado. Nosotros a lo largo de estos últimos años nos hemos dado a la tarea de tratar de entender cuándo se expresa este factor y quién lo regula. Sin embargo, esto llevó mucho tiempo, en parte, no nada más a nosotros, sino a muchas personas en el mundo, en parte porque ABI4 tiene una expresión muy, muy baja y era bastante difícil entender cuándo se expresaba. Y entonces, para esto nosotros nos valimos de la construcción de líneas transgénicas que portaban al promotor de ABI4 con un reportero, que es la beta-glucuronidasa. Entonces, a lo largo de esta práctica va a ser importante que entiendan que el color azul que ven en las plantas son los sitios de expresión de ABI4 en las plantas en diferentes momentos del desarrollo. De esa manera descubrimos que ABI4 se expresaba desde muy temprano en la germinación de las plantas y se mantenía durante los primeros días del establecimiento de las plantas en niveles bastante importantes. Posteriormente, en el desarrollo de una planta, el desarrollo vegetativo, ABI4 desaparecía ya en las hojas que son las hojas verdaderas, estos son los cotiledones de una planta, y se mantenía sin expresarse en prácticamente todo el desarrollo de la planta, hasta otra vez durante el proceso de maduración de la semilla, donde ABI4 vuelve a expresarse, claro que esto es un círculo, o empieza a expresarse desde muy temprano en el embrión, en el proembrión, y se mantiene a lo largo de todo el desarrollo de la semilla hasta la semilla madura, pero una vez que la semilla se seca, desaparece rápidamente. Entonces, esto nos enseñó que ABI4 tenía un patrón muy particular de expresión, ¿sí? Entonces, algo que nos interesaba es tratar de saber quién regula o quién permite esa expresión tan particular de ABI4. Y descubrimos que ABI4
regula su propia transcripción. Es decir, ABI4 se autoactiva. Y ustedes pueden ver aquí una mutante que no tiene ABI4 ya es incapaz de expresar ABI4, porque es una planta que tenía la misma construcción que yo les enseñé hace un momento. Ahora, en este periodo que les estoy platicando, descubrimos que ABI4 no nada más se activa en estadios vegetativos, sino también es un autoactivador esencial para su expresión durante el desarrollo de la planta. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, semejante a lo que les dije aquí, ABI4 en la mutante ABI4, es decir, no existe ABI4 aquí, el transgen que porta su propio promotor simplemente no se expresa. Entonces, ABI4 es un regulador de su expresión. Otros grupos internacionales han descubierto otros reguladores en la expresión de ABI4. Pero algo que nos llamaba la atención fuertemente es que la mayor parte de los diferentes reguladores reportados de ABI4 están relacionados a la expresión de ABI4 durante el desarrollo, durante la germinación y el establecimiento de la semilla. Y solamente ABI4, que nosotros habíamos demostrado y se los acabo de enseñar, y este factor transcripcional Greenkey6 parecían ser reguladores durante la maduración de la semilla. En esta etapa nosotros tratamos de ver si existían factores adicionales que regulaban este factor transcripcional en este periodo del desarrollo de la planta. Y nos interesó tratar de entender o de analizar 4 factores transcripcionales que son muy importantes para el desarrollo de esta semilla. Estos factores transcripcionales se les ha denominado los factores maestros del desarrollo de la semilla y se abrevian como LAVS de LEC1, ABI3, FUSCA3, LEC2, LAVS. Estos factores transcripcionales son sumamente importantes porque le dan la identidad embriogénica o mantienen la identidad embriogénica de las plantas. Y cuando no están, mutaciones de estos provocan que los tejidos embriogénicos como los cotiledones se comporten como si fueran plantas maduras. También estos factores transcripcionales son esenciales para impedir que las semillas germinen en el tejido materno y puedan desecarse y mantenerse como una semilla por sí sola hasta que las condiciones sean adecuadas. Y por lo tanto, mutaciones en ellas generan germinación precoz en el tejido materno. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿alguno de estos podrían regular la expresión de ABI4? Y esto era porque sabemos que los factores LAVS se expresan esencialmente, como les comenté, durante el desarrollo de la semilla. Y después se apagan básicamente durante todo el desarrollo vegetativo de una planta hasta volverse a encender otra vez en las flores y dar el ciclo otra vez. Entonces, estos son factores transcripcionales importantes en esta parte y debido a que ABI4 tenía esta expresión tan particular en este momento, pues creemos que podrían ser factores potenciales para regular a este factor transcripcional. Y lo que yo les voy a enseñar aquí es que efectivamente estos factores transcripcionales tienen o regulan la expresión de ABI4, pero no todos de la misma manera. Y me voy a referir, como ustedes pueden ver aquí, LEC1, que es uno de los LAVS, solo lo regula en un tejido en donde no debería de expresarse en las semillas silvestres. Aquí vemos que no se expresa en estos tejidos. Este factor, FUSCA3, parece no tener un efecto tan importante. Sin embargo, tenemos otros 2 de los factores LAVS, y en este caso particular es el factor ABI3 y el factor LEC2, que tienen un papel súper importante en la expresión de ABI4.
Como pueden ustedes ver aquí inmediatamente, la expresión de ABI4, que la seguimos otra vez por la expresión azul de nuestros reporteros, no se observan básicamente ni en la mutante que no tiene ALEC2, ni en la mutante que no tiene ABI3, aunque vemos una expresión de alrededor del 17% en el caso de ABI3. Esta expresividad la estamos todavía trabajando y tratando de entender por qué se da. Pero bueno, por lo tanto, en resumen de esta, que parece ser muy rápido, pero nos llevó muchos meses, y no es que años, en hacer todas estas construcciones y este análisis, podemos decir que ABI4 se regula en la semilla y también es regulado de manera importante por ABI3, pero sobre todo por este factor transcripcional LEC2. Ahora bien, nos preguntamos, yo les dije, ABI4 se expresa durante el desarrollo de la semilla. ¿Qué pasa? Y también se expresa durante la germinación. ¿Hay algún defecto en la expresión de ABI4 durante la germinación en estos fondos mutantes de LEC2 y ABI3? Porque acuérdense que les dije que se expresan estos factores transcripcionales predominantemente en el desarrollo de la semilla. Pero para nuestra sorpresa, algo que nos encontramos y que no nos esperábamos es que aquí tenemos a la planta silvestre, se expresa a las 24 horas, o sea, cuando empieza a germinar, inmediatamente se expresa ABI4, lo cual también pasa en la mutante LEC1 y hasta cierto punto pasa en la mutante ABI3. Sin embargo, la falta de LEC2 no nada más impide que ABI4 se exprese durante el desarrollo de la semilla, que es cuando está presente, sino parece también condicionar la expresión de ABI4 durante su germinación, a pesar de que se ha reportado y tenemos datos en el laboratorio que demuestran que la expresión de LEC2 durante la germinación es básicamente indetectable. ¿Sí? Y entonces lo pueden ver aquí en esta gráfica. Esta es la expresión endógena del transcrito de ABI4. Más interesante aún resultó el hecho de que las mutantes LEC2 se comportan de manera súper parecida a una mutante ABI4, tanto para la respuesta a glucosa. Yo les dije al iniciar esta plática que ABI4 la aislamos como una mutante insensible a glucosa, y aquí lo pueden ver, y LEC2 se comporta igual. Y también es insensible a abscísico, y LEC2 se comporta exactamente igual. Entonces creemos que LEC2 tiene un papel determinante en la regulación de ABI4 y tal vez es uno de los factores en conjunto con ABI4 más importantes para la regulación de este factor transcripcional. Ahora, ¿cómo es posible que a pesar de que el LEC2, que ya no se expresa en estos estadios de desarrollo, inhiba la expresión de ABI4? ¿Es esto un efecto epigenético o bien este es un efecto indirecto de LEC2 regulando algo más? Para tratar de entender esto, lo que se hizo o lo que en el grupo es pues identificar con más cuidado la región promotora de ABI4. Y analizando esta región promotora, tengo que decirles que los factores LEC2 y ABI3, que de hecho pertenecen a una familia, a una misma familia de factores transcripcionales con un dominio B3, se unen a cajas ya conocidas que se denominan cajas RY. Aquí simplemente les estoy enseñando el sitio donde se unen los RYs. Perdón. Nosotros analizamos la región promotora de ABI4 y nos encontramos con la sorpresa de que había dos cajas tipo RY, pero estaban bastante alejadas. Esto es inusual en plantas. Generalmente las zonas regulatorias se encuentran en la proximidad de 1,5 kilobases, pero en este caso las encontrábamos hacia arriba de 2 kilobases, entre 2.5 y 3 kilobases.
Entonces, pues quisimos entender si realmente estas cajas podían ser los causantes de que LEC2 y ABI3 regularan a ABI4. Y para entender esta con más cuidado, lo que decidimos hacer fue de lesiones en la región promotora, como ustedes ven aquí, de lesiones progresivas que quitaban primero 500 pares de bases y también uno de los sitios RY y después otros 500 pares de bases. Y simplemente les quiero resumir lo que encontramos, que fue algo bien interesante. Quitando estos 500 pares de bases que removían esencialmente uno de los motivos RY, perdíamos la expresión de ABI4 en la embriogénesis, lo cual proponía o sugería o apoyaba el hecho de que este sitio fuera el sitio de unión de los factores LEC2 o ABI3 que funcionan como activadores de ABI4. Pero algo que no esperábamos y que encontramos fue una expresión ectópica en todos aquellos tejidos vegetativos en donde ABI4 no se expresaba. Y la única manera o la manera más fácil de tratar de responder o de interpretar estos resultados fue que en estos 500 pares de bases no solo existía la región activadora, probablemente mediada por los LEC, pero también existía una secuencia represora muy importante. Y para tratar de entender con más detalle si estos RY tenían que ver con la activación y de demostrar, lo que hicimos fue una mutagénesis dirigida a estos dos sitios RY. Como yo les he venido diciendo, ABI4 se expresa en el embrión, se expresa en los cotiledones de la planta germinante y después desaparece su expresión. Y lo que encontramos cuando nosotros mutagenizábamos específicamente solo pues 6 pares de bases del sitio de unión de RY fue esto, tanto de RY1 como RY2. Volvimos a ver que ABI4 se perdía su expresión durante la embriogénesis, demostrando que efectivamente estas secuencias en cis-RY eran importantes como activadoras para esta expresión durante la embriogénesis. Pero lo que resultó muy interesante fue que ahora también las plantas expresaban ABI4 en todos los tejidos que nunca se expresaba en la planta silvestre. Y eso es cierto si mutábamos al motivo RY1 como si mutamos al motivo RY2. Es decir, parece que tenemos una calca entre uno y otro. Y también a la doble mutante. A ti te restan 3 minutos. Ok, entonces, algo que se encontró posteriormente fue que existen de la misma familia RY unos represores que se llaman VAL que interaccionan con los mismos dominios RY. Y para no hacerlos el cuento largo, pudimos demostrar que estos factores transcripcionales que se llaman VAL se unen a estos mismos sitios RY y reprimen la expresión de ABI4 durante el desarrollo vegetativo. Y obviamente cuando nosotros tenemos mutantes de estos sitios represores, ahora tenemos no insensibilidad, sino hipersensibilidad a glucosa y abscísico. Entonces, finalmente, usando técnicas de precipitación de la cromatina, pudimos demostrar que este efecto es directo, es decir, tanto LEC2 como los VAL se unen directamente a estas dos secuencias. Y de esa manera hemos podido, ya me voy a ir a, proponer un modelo en el que tal vez ABI4 es regulado por esta familia de activadores represores. Dos activadores, ABI3 y LEC2, lo activan usando estos sitios RY durante el desarrollo de las semillas. Mientras que en el desarrollo vegetativo,
Estos dos represores, que también tienen que ver con esta familia, se unen a exactamente los mismos sitios y ahora permiten o impiden más bien que estos sitios se reprimen. Pero a la hora de reprimir también hemos podido demostrar que hacen que se metile toda la región de promotora de ABI4 e incluyendo su gen. Entonces, de esta manera hemos podido demostrar o identificar 3 reguladores esenciales para un factor transcripcional que es muy importante en plantas. Finalmente, les quiero decir que estamos también analizando ABI4 de manera evolutiva, utilizando una planta basal que es Marchantia polymorpha, y hemos encontrado el ortólogo de ABI4, y yo espero, tenemos mutantes, y estas mutantes tienen fenotipos muy interesantes, pero espero que pueda tener más tiempo de platicarles en esto dentro de algún tiempo. Y para terminar, no quiero dejar pasar, y esto creo que es lo más importante, agradecer profundamente a las personas que han hecho posible este trabajo. El trabajo que yo les presenté hoy es el trabajo de doctorado de Alma Hernández, pero en el que muchas otras personas han participado a lo largo del tiempo. En particular, él y Kenny, gracias, porque sin su ayuda no hubiéramos podido discernir lo que estaba pasando, que fue un dolor de cabeza bastante grande por mucho tiempo. Mari, que trabaja también en aspectos de glucosa, el grupo que trabaja con señalización retrógrada, aunque obviamente muchas de las otras personas también participan, y los que están trabajando con la vía de isoprenoides, la vía MEP, donde Elena nos está liderando parte de este trabajo. También no quiero dejar pasar y agradecer a mis colaboradores, tanto de aquí del IBT, por primera vez el doctor Zurita y yo colaboramos después de otras colaboraciones que tienen como 27 años, a mi colaborador Mario Arteaga con Marchantia polymorpha, Barry Poxon, Ryan McQueen, Sandra Maltonic y Blake Meyers en la parte de señalización retrógrada, y Katayun de Hesh en la parte de la vía MEP, y Luis Brieva. Y con eso termino, y cualquier comentario o pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Pati. Luis Cárdenas, doctor Luis Cárdenas, adelante, por favor. Hola, Pati. Gracias. Hola, Luis. Muy bonita tu presentación, Pati. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, ABI4 se expresa justamente en la etapa heterótrofa, cuando la planta no está fotosintetizando. Y justo después, cuando la planta ya se hace autótrofa, es cuando ya se empieza a inhibir su expresión. Oye, ¿cuál es el fenotipo de una planta que sobreexpresa ABI4? El fenotipo es casi letal. Por años hemos tratado de sobreexpresar, y hacemos sobreexpresiones nosotros y otras personas en el mundo, y la planta después o las bota o se muere. O sea, porque fíjate que la falta de ABI4, la planta se ve bien, pero la presencia de ABI4 simplemente le impide el poder pasar, y parece ser que lo que tú dijiste es exactamente lo que pasa. Sí. Parece ser clave en el paso de la fase de una etapa heterótrofa a la autótrofa. Okay. Así es. Oye, y nada más brevemente, al principio hablabas de estos tres blancos regulatorios del sensado de azúcar, la hexoquinasa, TOR y la otra sinasa. ¿Estos factores de transcripción son blancos de estos sistemas de regulación? ABI4 es blanco de TOR, a nivel de proteína parece ser también blanco de SNRK, y no sabemos de exocinasa, pero sí de estas dos. Entonces, se intercomunica muchísimo esto, sí. Gracias, Pati. De nada. Gracias. Alejandra, la doctora Alejandra Covarrubias, adelante. Hola Pati, gracias. Muy bonita plática. Gracias. Quería preguntarte,
dijiste hace un momento que ABI4 se autorregula, Sí. ¿no? Pero no, o sea, después de que nos has platicado todo esto, ya no me queda muy claro cuándo se autorregula. Y si en el caso del desarrollo del embrión o de la semilla, existe alguna interacción o competencia entre los factores que regulan el desarrollo de la semilla para el control de este gen. Eso por un lado. Y la segunda pregunta rápidamente se refiere a que, dado que estos factores regulan ABI4, ¿cómo está aquí la regulación hormonal? O sea, ¿ABI4 sigue respondiendo a los niveles de ácido abscísico o en este momento se vuelve independiente? ¿Cómo es que ocurre esto? Eso es. A ver, dos partes. ABI4 es esencial para su expresión tanto en la embriogénesis durante el desarrollo de la semilla como posteriormente. Ahora, si LEC2, pero LEC2 también lo es. Ahora, si tú tienes a la mutante LEC2, cuando LEC2 no existe, a pesar de que existe ABI4, es incapaz de expresar ABI4. Nuestra hipótesis, que la tenemos todavía que probar, es que ABI4 es importante para su inducción, pero tiene que haber tenido una cromatina permisiva. Creemos que ABI4 es un factor transcripcional que no puede entrar de novo si LEC2 no entró. Es algo que tenemos que probar. Nuestra hipótesis es que probablemente LEC2 funciona como un factor inicial maestro o pionero, y este factor pionero permite después la entrada de otros factores que también regulan ABI4 y que lo modulan. Pero si este factor pionero no entró durante el desarrollo de la semilla, a pesar de que esté ABI4, después ya no se induce nunca. Y eso es algo que queremos demostrar. Y por eso lo mantiene la cromatina en cierta forma que se mantiene así y punto. Entonces, esa es la otra pregunta. Las hormonas. De las hormonas. ¿Qué pasa con ABA y ABI4? O sea, sabemos que ABI4 es regulada positivamente por ABA. O sea, si tú pones ABA, se induce. Pero eso parece ser que es porque regula el mismo ABI4. O sea, ABI4 se empieza a expresar. Los LEC están regulados por un chorro de hormonas. Los LEC son maestros porque también perciben, y no se sabe exactamente cómo, perciben auxinas, perciben abscísico. Entonces ahí nos falta todavía muchísimo por entender. Los azúcares también regulan positivamente ABI4. Entonces, ¿cómo está esto? Es algo que todavía nos queda por entender claramente. Gracias. De nada, Ale. Muchas gracias. Vamos a continuar, perdón, doctor Lara, pero estamos ya pasados un poco de tiempo. Podemos después, si gusta, platicar directo con Pati. Y gracias. Gracias, Pati.